Bien, estamos de regreso y espero que ustedes hayan podido tener sus oraciones. Sé de personas que están en un grupo reunidos en su casa, espero que hayan podido tener una o dos oraciones por todas estas cosas. Hace unos días comencé el ciclo de la historia o de los estudios sobre la iglesia. Estuvimos predicando en el aniversario, la semana antes del aniversario, y quiero hacerle algún recordatorio antes de seguir adelante con esto. Recuérdense que qué cosa es una iglesia. Una iglesia no es un edificio. Explicamos eso, que la iglesia es el conjunto de creyentes. Una definición sencilla: es un cuerpo de creyentes en Cristo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de una profesión creíble de fe, para unirse voluntariamente bajo un pacto de amor, para obedecer de Jesús sus mandamientos, sus enseñanzas y sus doctrinas, teniendo comunión y decididos a extender el reino de Jesucristo y de Dios en la tierra. Así que esto tiene sus variantes, pues hay algunos que la tienen más larga, otros que están más cortas, pero más o menos eso es. Hay puntos importantes, como por ejemplo es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Bueno, a nosotros nos enseñaba Veguilla que no hay un cuerpo de diáconos, hay un grupo de diáconos, pero el cuerpo, bíblicamente el cuerpo es la iglesia. Recuérdense de eso, la iglesia es un cuerpo. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y las partes del cuerpo, los miembros, son cada uno de nosotros. Y que decíamos la semana pasada que la mayoría de las veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es para referirse a un cuerpo local, la iglesia local. O sea que las iglesias de Miami, no la iglesia bautista en Miami, eso ¿entienden? Va a ir alguien lo dice, pero en realidad doctrinalmente las iglesias son completas en sí mismas, sus líderes, su pastor y la palabra, el Señor que es la cabeza, y lo demás es nuestras afiliaciones de amor y de servicio y de trabajo, que también debemos ser no solamente independientes sino interdependientes, como en este caso que somos bautistas. Yo creo que toda iglesia está agradecida a muchas otras que de alguna manera le apoyan en su trabajo en algún momento de la vida. Hablamos de los pescadores. No sé si Poppy ha recibido algún hermano que quiere el estudio. Sí. Me lo manda a pedir y con mucho gusto. Después le voy a tirar una foto y se lo voy a mandar a todos los contactos que nos pidan el estudio Pescadores de Hombres y Sembrando la Palabra de Dios. Tengo más en casa, así que no importa, pídanlo ahí. Otro de los asuntos que quiero hacer es leer sobre la iglesia y su trabajo en el Nuevo Testamento. Hay algunas personas que piensan que la iglesia tiene que estar organizada así, así o así. Por ejemplo, en Cuba teníamos la costumbre de organizar en departamentos. Aquí hay algunas iglesias que se organizan por ministerios. Y la iglesia primitiva no tenía nada de esto. Todo esto estaba surgiendo. En distintos lugares las iglesias se organizan de distintas maneras, pero lo importante son sus funciones. La iglesia debe estar preparada para realizar ciertas funciones que no pueden obviarse, que es la función de adoración, la de servicio, la de diaconía, evangelismo, benevolencia. Hay cosas que la iglesia como cuerpo de Cristo hace en la tierra y es la que hace que nosotros podamos proyectarnos y hacia otras personas. Por ejemplo, la iglesia, no todas las iglesias pueden tener un programa social. Vamos a decir que una de las salas de la iglesia está en relación con el gobierno local y tienen un programa para enseñar computación gratuito o alguna de esas cosas. Hay quien hace esas cosas.
Hay quien no le gustan esas cosas, no le gusta a la iglesia involucrarla en otras tareas que después ve a la iglesia comprometida con esas otras actividades. Nuestros pastores más antiguos, cuando digo nuestro, digo mi experiencia donde crecí y viví, nos hablaban de la época en que los pastores, para poder vivir, tenían que tener una escuela. Era lo más digno que se podía hacer para poder sostenerse. Los sostenes de los pastores eran muy pobres, no tenían manera de poder alimentar a su familia, y muchos por aquellos años antiguos, los 30 o algo de eso, pues hacían escuelas para enseñar también taquigrafía, mecanografía y todas estas cosas. El abuelo de mi esposa, el señor Gómez, fue un precursor de obras en las villas, y también fundó la escuela pública. Muchos de nuestros pastores antiguos formaron escuelas en los pueblos a donde llegaban. Aquí en Miami, el crecimiento de la ciudad ha visto cómo han ido surgiendo, por ejemplo, han surgido los hospitales, pero muchas de las cosas que se han hecho en el ámbito social en el tiempo antiguo, pues lo han hecho iglesias y pastores. Las iglesias han tenido un tremendo impacto en la sociedad en que vivimos, aún en nuestra patria, en Sudamérica, Centroamérica. Las iglesias de Jesucristo han extendido su trabajo social por amor, no porque la iglesia se dedique a eso, sino porque la iglesia ama y sirve en donde quiera que pueda estar. Debe hacerlo así. En estos tiempos estamos en un momento raro. Hemos dejado de reunirnos en el templo, pero todo esto está probando que la vida de la iglesia no depende del edificio ni de la organización que funciona en el edificio. Todas las organizaciones se pararon. Ya el ala que está dedicada a la escuela de enseñanza bíblica y la otra, y los grupos que se reúnen acá, todo eso está parado. Así que ahora le toca a la iglesia reintegrarse a la función. Recuérdense que lo importante no es la manera en que se organiza, sino la función. Y estamos restableciendo la función de enseñanza y de predicación. Ya los domingos de la mañana el hermano Adriel está dando la clase de adultos. Es posible que haya alguna posibilidad de que alguna otra clase se pudiera dar. Yo creo que si los niños están aprendiendo en sus casas, en la escuela, tal vez se pudiera hacer algo de eso, y le dejo la idea a la iglesia que lo pueda hacer. Debe de empezar sus ministerios desde el punto de vista televisivo. Así que vamos a pasar entonces a la influencia misionera de la iglesia en el siglo I hasta nuestros días. Parece que es un poco largo eso, pero les prometo que no puedo estar más de un segundo en cada siglo, si no nos saldríamos de aquí esta noche. Así que la primera cosa que tenemos que recordar, que Jesús no le dijo: seréis pescadores de hombres, a todos los miembros de las iglesias cristianas. Él escogió un grupo específico para que estuvieran con él y formaran el primer grupo de aquellos que iban a empezar a conformar la iglesia. Y por eso le dijo a estos hombres abnegados, que fueron escogidos porque la mirada del Señor lo vio. Dice que le dijo a estos hermanos, primero que estaban allí en el mar de Galilea, le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que serían pescadores de hombres, ellos que eran pescadores, estos primeros dijeron: esto es pan comido, nosotros sabemos pescar. Pero queremos recordarle que el problema de la pesca es, tenemos en la historia nuestra, tenemos algunos pescadores. Por ejemplo, mi suegro, Félix Torna,
era de Caibarien. Tengo algunos compañeros míos, pastores, que son de Caibarien, como Felipito, como Natanael. Caibarien es un puerto de mar, Nilo fue pastor allá. Y ahí, pues, el renglón número 1 de la economía y del movimiento del pueblo de la vivencia era la pesca y el mar. Todo pescador tiene que saber varias cosas. Número 1, que los pescados no están en el agua diciendo, aquí estamos, pesquennos. Eso lleva su técnica, lleva su esfuerzo. Y yo quiero enseñarles cómo es la parte de la pesca desde el punto de vista de cristiano. Pescadores de hombres, en el caso de que los peces, en este caso, son las personas que son ganadas para Jesucristo. Si pensamos en el pescado como tal, bueno, el pescado de la pesca tradicional, ese va al sartén, ese no. Pero en el Señor, esa alegoría o ese símil que Jesús usó, esa metáfora, está tratando de explicarnos el trabajo en sí de ir y sacar los peces. Ellos sabían que tenían que tener una técnica, que tenían que preparar las redes, que tenían que coger las barcas, tenían un horario. Es por eso que Pedro estaba desilusionado en el momento que Jesús le dice boga más adentro, o ya ellos estaban cansados de pescar, sabían que había pasado la hora, sabían que no era el momento ya de pescar, por eso la pesca los sorprendió tanto. Y es una de las enseñanzas que tenemos que aprender. Llegué a un campo misionero una vez para ser seminarista. El pastor que atendía a aquel distrito era el reverendo Antonio Hernández Loyola, y me recuerdo que Loyola nos habló de las dificultades que había habido para abrir un pueblecito, una obra que estaba detenida en un lugar llamado Loma de Tierra. Y yo le digo, bueno, pastor, si me deja, yo quiero trabajar en ese barrio. Y así fue. Nos montamos en la bicicleta, fuimos a inspeccionar aquello y encontramos allí familias de hermanos de la iglesia del Cotorro, de la familia de Tony, la tía, la mamá. Y ahí empezamos a trabajar, y conmigo fue un jovencito de la iglesia de la Delicia llamado Gonzalo Pérez, que hoy es un pastor hace muchos años. Gonzalito fue mi compañero de misiones en aquella época. Y ahí empezamos a trabajar, y un mes, 2 meses más tarde, pues hubo un programa de Navidad allí, como de 51 personas. Y empezó, y así se reabrió la obra, pero hubo que salir a trabajar, a caminar, a hablar, a ir a donde estaban los peces. Sé que hay algunos de técnicas modernas, donde los pescadores se sientan en una oficina de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y le dicen a los pescados que vengan, los más grandes se meten en este jamo grande, los más chiquitos en aquel, y piensan que eso es pesca. Esos son ejecutivos. Yo quizás eso lo vea posible en un mundo ejecutivo, un pastor de una iglesia de 1000 miembros, que tiene muchas responsabilidades, pero casi todos nosotros, los pastores hispanos, tenemos que empezar buscando las almas. Nosotros mismos, enseñando a nuestros hermanos a traer a sus parientes, a buscar a sus vecinos. Así es como se han fundado las iglesias de la mayoría de los lugares donde yo he visto iglesias. En todos mis años de pastorado no he visto que la gente vaya solo a salvarse. Por eso Jesús le decía a ellos que serían pescadores. Es decir, que ustedes son los que tienen la responsabilidad de que los pescados salgan del agua hasta vuestras casas. Y así tenemos que tener esa primera visión. Mi hermano, la iglesia está puesta para ganar almas para Cristo, para extender el reino de Dios en la tierra. No es una función de la iglesia, el evangelismo es una función. El evangelismo es el centro, el corazón
del por qué existimos, para adorar a Dios, pero para extender el reino de Dios en la tierra. No es una opción, no es un quizás, no es un me gusta o no me gusta, no es un es mi don o no es mi don. Es un plan que se le llama la Gran Comisión. Y no es solamente para apóstoles, ni es solamente para pastores, es para cada creyente. Tal vez haya hermanos que dicen, bueno, yo no sé hablar, yo no sé hablarle a nadie. Uno de nuestros profesores nos habló de un cristiano que no sabía ni siquiera leer en uno de los pueblecitos de allá de Cuba, y dice que él lo que hacía era que tenía su Nuevo Testamento en el bolsillo, tenía subrayado Juan 3:16, tenía subrayado Romanos 5, Romanos 3:23, Romanos 6:23, tenía algunos versículos marcados y con una cosita, y le decía a sus amigos, oye, tú sabes leer, hazme favor, léeme aquí. Y después que el amigo le leía ese verso, le decía, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir esto y esto y esto y esto. Y eran grandes ganadores de almas, mi hermano, ganadores de almas. El doctor Billy Graham, cuando andaba en sus grandes campañas de evangelismo, tenía un grupo de hermanos selectos que mientras él estaba en la campaña, estaba en el estadio lleno de gente, ellos estaban allá en un salón orando, ellos no veían ni escuchaban el sermón, y había otros que estaban en sus lugares, en sus estados, en esas partes donde vivían orando, reunidos orando por las almas, porque esta pesca es espiritual. Esto no solamente es ponerle una carnada y tírala a la hora que sea, no es así. La pesca espiritual, ganar almas para Cristo, no es solamente un mandato, es un arte, pero es un arte que reclama esfuerzos espirituales. Y lo primero es que tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, esto no os dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Después más adelante dice en el 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, o no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo ganador de almas, todo hermano que tiene la buena voluntad de coger un grupo de tratados y decir, bueno, hay algunos que dicen, yo no sé hablar, pero he ganado almas repartiendo tratados, le ponen el cuño de la iglesia, los días de culto, un teléfono a donde llamar, y van a pescar, van a salir a entregar. Quizás la palabra pescar, algunos la pueda ver fea, pero bueno, no es una cuestión material, no es ganar adeptos para una causa, ni siquiera para un grupo, es salvarlos de la condenación del infierno. Y hay muchas personas, no sé si alguno de ustedes se ha convertido al tratado. Hace años leyendo un librito pequeñito pero de gran poder espiritual llamado Nacidos para Reproducir, del doctor Dodson Truman. Él fue un amigo íntimo del doctor Billy Graham y fundó en este país un grupo llamado Los Navegantes, que andaban en los barcos llevando Biblia, el mensaje, predicando el evangelio a otros marineros. Y Dodson Truman cuenta la historia de su conversión y después cómo él se convierte a repartir tratados. Hay una historia muy linda de cuando él le da un tratado a un hombre que se monta en su carro, le pregunta, mire, le hace eso, ve el hombre que se lo está leyendo, y cuando el hombre termina se queda tranquilo, le dice, ¿qué le parece? Y dice, me parece maravilloso.
y él no estaba preparado para una respuesta así. Maravilloso, sí, es maravilloso, la verdad que yo no lo sabía. Paró el carro, oraron, ese fue un hermano suyo fiel toda la vida, y es increíble que una cosa así pueda cambiar el derrotero de una persona, de una familia y de parte de una historia. Hay personas que el evangelio, usted conoce a un pastor y la esposa del pastor y los hijos del pastor y el papá del pastor, y es toda una familia, y cuando le va llevando hacia atrás la historia, resulta que uno, el abuelo, le regalaron un tratado un día, se lo enseñaron, le predicaron el evangelio, y a partir de todo eso salió una estirpe cristiana que ha sido un tremendo pilar en una iglesia X, y por años han sido columnas para el evangelio y para extender el evangelio, a veces en pueblos completos. Así que, mis hermanos, hay cosas técnicas que hay que hacer. La pesca tiene sus dificultades, hay que tener varias enseñanzas en cuenta. Así también, si usted quiere ser un pescador de hombres, debe en primer lugar, debe ser una persona de oración que reconozca, no es solamente orar, Señor, bendice todo alimento, y sé con Perico, con Juanito, no, que en su oración reconozca la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer para que usted tenga éxito. Si Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice Jesús en Juan capítulo 16, otro libro que leímos hace muchos años, que era del doctor F.W. Patterson, se llamaba Evangelizando con el Espíritu Santo. Y ese libro, Evangelizando con el Espíritu Santo, era un libro que te enseñaba a cómo hacer evangelismo y depender del Espíritu de Dios para hacer esa obra. Una cosa sencilla. Si usted es un misionero o un hermano que va a salir a la calle, va a salir a predicar, o va a un encuentro con alguien a que ya le anunció que iba a hablarle del Señor, o sencillamente va a pararse en una esquina para repartir tratados. Tenga una oración simple, aunque sea, pero dígale al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo dirija mi vida en lo que voy a hacer, pon en el camino nuestro las personas que hace falta para que escuchen nuestra prédica y reciban estos tratados. Pon tu poder en ellos, que eso pueda ser para la vida eterna. Eso es la carnada, mi hermano. Una carnada buena puede depender de que usted tenga o no tenga una buena pesca. Así que sea una persona de oración. Es muy difícil ser una persona de oración. Hay algunas personas que toda su vida de oración es dame. El Señor Jesucristo dedicó mucho tiempo a la oración. En ocasiones pasó toda la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Si me piden este estudio, pues se lo voy a dar, y ahí van a ver todos los textos. Mateo 1:35, Lucas 18. Ahora aquí le puse una encuesta. ¿Cuánto ora usted? ¿Qué tiempo le dedica a la oración? ¿O sale corriendo para la obra misionera, o quizás no sale? ¿Qué tiempo le dedica a orar por las personas que usted le habló? Le regaló el tratado y se fue ya. No le preguntó cómo se llamaba, o para poderle llamar después no le preguntó el número de teléfono. Esa siembra tiene sus valores, pero conocí en la historia nuestra un lugar en nuestra patria donde un pastor estuvo haciendo una obra allí, una iglesia, y dice que en aquellos alrededores los testigos de Jehová hicieron zafra. ¿Por qué razón? Porque no hubo un seguimiento a aquellas personas, no hubo una iglesia que siguiera trabajando, y se hizo una siembra, se salían, se repartían tratados y todas estas cosas, pero después no hubo nadie que consolidara aquello, que siguiera haciendo la obra y que pudiera gestar una casa, un lugar donde trabajar. Así que mis hermanos tienen que ponerle a Dios esto en oración y pedirle al Señor y ser personas de oración.
En la encuesta dice, ¿qué tiempo le dedica a la oración? Ninguno, más que sea verídico. Un poco, bastante o mucho. Haga su propia encuesta de cuántos tratados reparte. Tengo hermanos en mi iglesia como Omar, como Mayra, como Sara. Hay hermanos que ellos solos les sale el evangelismo solo. No hay que decirle nada. Algunos de ellos hasta han conseguido sus propios tratados. Cuando nosotros nos han acabado el tratado, han comprado tratados, han puesto el cuño en la iglesia y han salido a repartirlo. Así que uno siempre que quiere puede, todo depende de cuánto usted necesita. Si usted no tiene nada que comer y hay un río atrás de su casa y la familia le está pidiendo comida, usted tiene que coger de alguna manera a ver si saca un pescadito. Así que piense en eso para la honra y la gloria de Dios. Sea una persona poderosa en la palabra. Una persona no es poderosa en la palabra leyendo solamente los salmos, ¿verdad, hermano? Los salmos son una cosa bellísima, nos edifican, nos fortalecen, pero usted tiene que leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el que tiene la doctrina de la iglesia. Usted va a encontrar pasajes que pueden convencer a una persona leyéndole el Nuevo Testamento. Así que haga un plan ahora que estamos, todo el mundo está en casa. Haga el plan. Si usted no lee la Biblia ahora completa, no la va a leer jamás. Porque después que usted se involucra en las carreras de la calle, el trabajo, bla, 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 usted no va a poder. Lea la Biblia ahora y empiece, como le decía el otro día, por Mateo. No empiece por Génesis, no se me desanime. Empiece por Mateo y vamos a resolver lo que está más cerca de nosotros, que es el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1. Le voy a dejar que brinque por encima de la genealogía. No coja 1:1, coja 1:18. Mateo 1:18. ¿Ok? Mateo 1:18. ¿Qué dice? El nacimiento de Jesucristo fue así. Y de ahí para adelante van a encontrar la historia de la Navidad y después el ministerio de Jesús en el Evangelio de Mateo, después lo mismo y un poquito más en Marcos, muchísimo más en Lucas, otra visión en Juan, y todo esto le irá tomando gusto a esa lectura consecutiva. Me decía el pastor Nilo, el otro día en un estudio, en una casa culto que andamos juntos, le decía a los hermanos, me decía a mí que está leyendo la Biblia de nuevo, de corrido, una vez más. Dice que se embulló a leer la Biblia de corrido una vez más. Y es un tremendísimo plan, y todos los profesores de hermenéutica del seminario, donde quiera, recomiendan la lectura consecutiva de un libro antes que usted pueda hacer detalles. Primero completo. Así que tome Mateo, no lo suelte hasta llegar a Apocalipsis 21-22, y usted, estoy seguro que cuando llegue a Apocalipsis 21-22 va a tener deseo de decir: ven, Señor Jesús, cuando el Espíritu y la esposa digan ven. Y es que se va a ir edificando, y cuando termine una historia le hace una marquita ahí, la deja, y va a querer seguir. Si andaba con el apóstol Pablo por Asia Menor, va a querer saber qué pasó y qué dijeron después, y eso le va a tomar el gusto a la lectura. No hay nada peor que destroce el deseo de leer la Biblia que hacer esto. Voy a leer hoy Lamentaciones. Y cuando abra la Biblia otro día, puede salir, le sacan los salmos. Casi siempre están los salmos, Lamentaciones, Eclesiastés, Proverbios, que están en el centro de la Biblia. No, haga su programa, no lo deje al azar. Uno de nuestros profesores nos contaba de que alguien decía: no sé qué leer, déjame ver, déjame abrir. Puso el dedo y leyó. Decía: Judas fue y se ahorcó. Dice: ay, no me gusta eso. No. Abrió y puso y leyó la parte donde el buen samaritano le pregunta, le dice: ve tú y haz lo mismo.
Judas fue y se acercó, ve tú y haz lo mismo. Soltó yo, no leo más nunca esto. No haga eso. En el momento que no lo digo era chistoso, pero después, andando el tiempo en el pastorado, vi con tristeza y dolor muchos hermanos que son negligentes. Después de 20 años leyendo la Biblia, no saben qué dice el libro de Abdías, no saben qué dice Primera de Pedro. No debe ser así. Ese es una espada y no es tuya, es la espada del Espíritu. Hay versículos ahí que si tú los utilizas pueden convencer de pecado, de justicia y de juicio a algunas personas. Te vas a encontrar versículos que son para algunas personas en especial. Dice 1 de Pedro 2:10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe cuántas personas están anhelando por ser pueblo de Estados Unidos? Y tomar la green card y todas estas cosas. Usted le puede hablar de la ciudadanía más importante del universo, que es la ciudadanía espiritual de ser parte de la iglesia de Jesús. Siempre usted podrá utilizar, dice, cuando eran gentiles se les llevaba a los ídolos mudos, pero ahora en Cristo Jesús, Él le ha sido la luz. ¿Saben cuántas personas andando en la idolatría, en el espiritismo y todas estas cosas hemos bautizado en nuestra vida? Lo único que necesitaban saber es que eso no le agradaba a Dios. Nunca nadie se lo dijo. Algunos lo heredaron de sus padres, de sus abuelos, lo hacían hasta que un pastor se les paró delante y les dijo: ¿tú amas a Dios? Sí, sí, Dios es lo primero. ¿Tú crees en Dios? Sí, creo. Y si yo te dijera que lo que estás haciendo es de Satanás. No, de ninguna manera, eso no puede ser. Bueno, te voy a convencer con el libro de Dios. ¿Tú aprecias este libro? Sí, sí, esa es la Biblia. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice de esas cosas que tú estás haciendo. Muchas personas sinceramente equivocadas han tomado un camino falso, sencillamente porque toda la información que tuvieron era mala. No es porque ellos tenían un corazón retorcido, hubo gran sinvergüenza, que merecían la ira de Dios sobre ellos. No, lo que primero necesitaban antes de la ira era el mensaje que tú y yo hemos recibido para darle a los perdidos. Se llama la luz de Jesucristo, el evangelio de salvación. No podemos ir por ahí mandando gente para el infierno, estos pecadores y aquellos pecadores y los otros pecadores. Hermanos, el 17 de diciembre es un día famoso en Cuba, que la gente andan yendo al Lazareto del Rincón, y a veces por frente a nuestra iglesia pasaban personas arrastrando una piedra sin zapato, porque le habían hecho ciertas promesas a San Lázaro. Ahora, ¿qué actitud usted va a tomar delante de eso? Usted se puede parar delante de una de esas personas y decirle: tú estás equivocado, esto es una locura, como tú te vas a estar arrastrando, tú no sabes que eso es una bobería, eso no es nada. ¿Y qué va a lograr con eso? Pero muchos hacíamos otras cosas. Les repartíamos tratados, caminábamos un pedazo con ellos. Había hermanos de la iglesia que iban con ellos hasta allá, hasta Rincón, predicándoles el evangelio, hablándoles del amor de Dios, y que no tenían que hacer ningún tipo de sacrificio para lograr la bendición de Dios en sus vidas. Querido hermano, es fácil condenar a los que están perdidos, pero lo mejor es que seamos buenos pescadores. ¿Saben qué? Que si usted no los pesca para Cristo, hay otros que tienen varas preparadas y multitud de gente al lado de los laguitos tirando sus carnadas para pescar a personas para nada bueno, para falsas doctrinas, para falsas ideas. No lo critique, trate usted de ser mejor. Una de las cosas que Jesús dijo fue: si nuestra justicia no fuere mayor
que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, mis queridos hermanos. Así que debemos de ser solícitos en seguir la verdad en amor y crecer en todo en aquel que es la cabeza, que es Jesucristo. Así que este pescador, con el evangelio del reino en el anzuelo, con la oración que le da el poder espiritual que necesita su palabra, debe ser una persona dedicada para esto. Hemos promovido el que cada cristiano que sale a evangelizar tenga una libretica, y en esa libretica anote las personas. ¿Y cómo es tu nombre? No, yo me llamo Juan Pérez. ¿Quieres dejarme tu teléfono para después podernos comunicar en algún momento? Sí, cómo no, anota ahí, Le di el tratado en la plaza del pueblo, se llama fulano de tal, y este es el teléfono. Habían algunos hermanos que llegaban con todos los datos. Pastor, mire, salí a hacer visita misionera, aquí está la lista. Qué bueno, para dársela a la comisión de evangelismo para que los llame, para que ore con ellos, para ver si se les puede visitar, para dar el segundo paso. Pues había algunos que repartían tratados para aquí y para allá, eso es muy bueno. Pero cuando le preguntaba, repartí 40 tratados. Va, perfecto. ¿Tienes algún teléfono? No, pero Dios sabe quiénes son. Sí, Dios sabe quiénes son, pero yo no. Y ahora, ¿cómo yo puedo caminar un poquito más con ellos, como los que les gustó el tratado, los que te dijeron que oraras por su familia, ni siquiera sabes quiénes son su familia, ni dónde vive? Ese que te dijo que tenía un hijo enfermo, no sabes el nombre de su hijo, ni sabes en qué hospital está. A mí me parece, mis hermanos, que tenemos que prepararnos mejor. Creo que hacer evangelismo sin preparación no es perder el tiempo, porque, bueno, uno le predica el evangelio, pero hay personas que necesitan un poquito más que eso. Necesitan una segunda visita, necesitan una explicación mejor, necesitan presentarte su familia, necesitan presentarte un tío que está metido en el espiritismo. Si tú haces eso y tú tienes una libreta y vas anotando las personas a quien tú trabajas y le repartes tus tratados y todas estas cosas, pronto tú vas a tener un grupo de personas que tú estás ministrando y te vas a convertir no en un evangelista, en un ministro de un grupo de personas que vas a poder afiliar al grupo misionero de la iglesia, y va a crecer la obra, pero tienes que disciplinarte. Así que, mis hermanos, sea una persona de oración, sea una persona poderosa en la palabra de Dios, sea una persona dedicada a esto y lleve el récord de todas las cosas. La palabra de Dios nos dice: ir y hacer discípulos. Vaya y hágalo en nombre del Señor. Es parte de esa pesca que el Señor quiere que nosotros salgamos. Recuérdense que es fácil salir a pescar, pero no es tan fácil regresar a casa con peces. Los hay que pasan por el mercado, compran un pez y llegan a la familia y le dicen: mira lo que pesqué. Pero cuando la gente lo toque y lo vea que está congelado, se va a dar cuenta que usted no le dijo la verdad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestra obra misionera, que no perdamos ni tratados ni el tiempo, que vayamos con el poder de Dios a las almas, que cumplamos un propósito escalonado, que tengamos un proyecto más largo con las personas. Hay personas que me dicen: pastor, hablé con fulano de tal, llámelo. Y eso, así es la cosa. Porque así es como se hace un trabajo de crecimiento en la obra misionera. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo.